¿qué tal? Muy buenas noches, les saluda el licenciado Joshua Barbosa. Esta vez vamos a hacer un video más sobre nuestra ley de la abstracción. Vamos a explicar cómo es que del fenómeno se puede llegar a la percepción. Y aquí describo lo siguiente. Todo fenómeno, que es toda existencia fuera de mí, se permite a través de su principio de existencia, ya sea absoluta, es decir, como realidad auténtica, como un ente inamovible, como un ente inacabable, o como una realidad relativa, a través de su principio de existencia relativa, en el sentido de que ya hay características o cualidades sobre ella que permiten ser percibidas. Entonces, cuando la realidad absoluta, la realidad misma del fenómeno, independientemente de la cualidad que éste tenga, es mayor a todas sus características, cuando la realidad misma es mayor a todas sus características posibles, es decir, cuando nosotros no podemos identificar las características, pero sí percibimos alguna de ellas, vamos a nosotros a estar en una fase de semejanza a través de la experiencia previa. En este momento ya estamos representando o imaginando la presencia de un fenómeno ante mí. Por ejemplo, cuando yo observo a alguna persona, por ejemplo en la calle, al caminar, esa persona me parece conocida, o me da la impresión, por ejemplo, que es una enfermera. Vamos a ponerla más difícil, vamos a ver que yo camino por la calle y me doy cuenta que veo una persona quizás mal vestida y me da la impresión de que pueda ser un ratero. Es un ejemplo, sin discriminar. Ese pensamiento, esa intuición que llegó hacia mí y que representó ante mí, porque su realidad absoluta, la realidad auténtica, fue mayor que todas las características posibles, es decir, independientemente de la cualidad que éste tenga, para mí ya hay una imagen total, una imagen que solo yo le estoy dando a través de mi experiencia previa. Esa comparación entre mi imaginación y la realidad misma se llama semejanza. Esa comparación, esa semejanza que yo realizo en el momento en cuanto yo me posiciono frente a un fenómeno, es decir, que soy capaz de poder representar en mi mente la existencia de algo, se llama sensibilidad. La sensibilidad entonces es la capacidad de poder sentir, de poder mentalizarse algún fenómeno externo a mí. Entonces, a través de la sensibilidad es que yo me permito la sensación, que ya es la capacidad de poder elaborar una consecuencia en función de mi capacidad de sentir. A través de la sensibilidad yo siento, ¿no? A través de la sensibilidad, donde elaboro la comparación respecto al fenómeno, yo voy a sentir. La sensación entonces es un estímulo, y aquí estamos hablando de un estímulo físico, no un estímulo mental, una conexión ya más consciente y ya más fisiológica, podría decirse, en donde el fenómeno, a través de su propia forma de existir absoluta o relativa, se permite hacia mí, es decir, la persona que es la observadora, y a la vez que se permite, va a permitirse también la comparación de mi mentalización, de mi idealización, es decir, de mi imaginación de este fenómeno que está en mi mente ahora, y empieza la comparación, es decir, ya empieza la sensibilidad, y cuando yo me doy cuenta de las características de este fenómeno, yo voy a llegar a sentir. Como les decía, por ejemplo, yo voy por la calle y una persona está frente a mí, aún no la veo, pero una persona está frente a mí, y esa materia, esa persona, ese sujeto que se encuentra al frente mío, ya es un fenómeno, ¿no? Ese fenómeno en este caso es absoluto por ser simplemente un ser humano, y es relativo por tener, por ejemplo, un nombre, por tener una característica física. Es un ejemplo. Cuando esa capacidad de ser humano, que es la realidad absoluta,
es mayor a todas las características como por ejemplo su nombre, el color de su piel, el tamaño, el peso, contextura, tipo de ropa, etcétera, etcétera. Cuando toda esa capacidad de ser hombre, de ser humano, es mayor a todas las características, se elabora una fase de semejanza. ¿Por qué? Porque se revela ante mí la capacidad de ser hombre también, es decir, de ser humano, ¿no? Esa fase de semejanza o comparación es a través de mi experiencia previa, es decir, hasta este momento yo ya pude verlo, ¿no? Es decir, ya levanté la mirada y me di cuenta que está ahí. Hasta este momento de la percepción del fenómeno, disculpen, de la existencia del fenómeno, yo no veo esa persona. Pero en cuanto ya levanté la mirada, o en cuanto ya sentí su existencia, empieza la fase de semejanza o comparación entre mi pensamiento, que sería mi imaginación, mi idea de esa persona, y la realidad misma. En ese momento de comparación entre mi idea o mi imaginación y la realidad misma, se va a otorgar la sensibilidad. Y en cuanto me doy cuenta de las características después de la comparación entre mi idealización y la realidad misma, después de que haya hecho eso, después de que se haya elaborado, o sea, se haya sintetizado esas ideas, se elabora la sensación, que sería la capacidad de sentir las consecuencias de mis pensamientos. A eso se le llama conciencia. Y es por la sensación que se permite la percepción. Es decir, la persona estuvo al frente mío, yo levanté la mirada, comparé la forma real que tiene y lo que está pensando y lo que estoy pensando, que son dos cosas diferentes entre lo que percibo y entre lo que siento, o sea, entre lo que puedo observar y lo que puedo sentir. Y en ese momento, después de haber elaborado esa comparación, elaboro mi propio constructo, mi propia idea, ¿no? Una idea concluyente. Por ejemplo, como les digo, si la persona viene ante mí, yo levanto la mirada y porque como lo veo mal vestido, pues puedo pensar que es un ladrón. Cuando yo digo la palabra ladrón, ya tengo la sensación, que es la conciencia de haber comparado el fenómeno ante mi propia idea. Y eso es producto de la experiencia previa. Y la percepción ya sería la reacción ante mi comparación de lo que pueda pensar respecto a la realidad. Entonces eso se llama discriminación, o sea, discriminar las ideas, ¿no? Sintetizarlas. Esto puede explicar, por ejemplo, por qué ciertas personas elaboramos los prejuicios. Somos racistas, ¿no? Yo no soy racista, pero ¿por qué el ser humano es racista? ¿Por qué discrimina? ¿Por qué, por ejemplo, es homofóbico? ¿Por qué, bueno, y algunas ciertas cosas, ciertos problemas sociales, ¿no? Esta es la primera idea, que se le llama idea del dualismo semejante, en donde nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de que, independientemente de la existencia del fenómeno, una vez que haya sido observada, o una vez que haya sido, se tenga la sensación de la existencia de ese fenómeno, empieza la comparación entre mi idea y la realidad misma, ¿no? Esa es una comparación. La síntesis de esa comparación es el estímulo consciente, ¿no? Y el resultado, el constructo del estímulo consciente es la percepción. Entonces, ¿cómo se llega del fenómeno a la percepción? A través de la comparación entre mi propia idea y la realidad misma. ¿Cómo sé que esa realidad misma existe? Cuando la realidad auténtica del fenómeno, es decir, cuando la realidad inamovible, cuando la realidad intocable de ese fenómeno es mucho mayor que las propias características que se encuentran en mi mente. O sea, la superación de eso, que es algo que tampoco puedo identificarlo, sino que simplemente hago la reducción a las características mismas por mi experiencia previa, se van a comparar y a permitir para poder tener un estímulo fisiológico, un
un estímulo mental, ¿no? Un estímulo psíquico incluso. Y eso me va a poder llevar a la percepción cuando yo elaboro un constructo, ¿no? Un constructo. Por eso también explicaría por qué, por ejemplo, los niños, la inocencia de los niños, ¿no? Porque independientemente del fenómeno, ellos elaboran las comparaciones, pero en vez de que la realidad auténtica sea mayor que las características, en los niños es al contrario. En los niños hablo de los niños menores de 5, menores de 6 años, que son inocentes, donde la realidad auténtica es menor que las características. Ellos empiezan a describir más las características que la propia realidad inamovible, ¿no? Nosotros, las personas conscientes, incluso pasando la pubertad, las personas que ya podemos distinguir entre el bien y el mal, o personas que simplemente podemos distinguir los fenómenos, vamos a darnos cuenta que ante la existencia de un fenómeno, que es todo lo que existe fuera de mí, independientemente, esto de la realidad absoluta y relativa es un planteamiento filosófico e hipotético, no es necesario que todos lo sepamos, pero lo que sí debemos saber es de que el fenómeno como realidad auténtica o como una realidad inamovible es mayor que las características, y eso va a permitirme la comparación. Eso hablo de los adultos. En los niños no. En los niños es al contrario. La realidad auténtica es menor que sus propias características, ¿no? Es decir, resaltan más características que el niño individualiza o hace la semejanza entre su mínima experiencia previa y hace una individualización. O sea, el niño no sobregeneraliza, ¿no? El niño va a individualizar las características, y es por eso que va a ideas que no son generalizadas y que son equivocadas. Cuando nosotros generalizamos las ideas cuando generalizamos las ideas en función de todas las características, hacemos una generalización. Eso se llama prejuicio, y eso es lo que se elabora aquí, justo en esa fase entre la comparación, que es la sensibilidad, y la sensación, que es la conciencia de lo que puede existir a través de la síntesis de la comparación. Aquí se elaboran los prejuicios, ¿no? Aquí está el racismo, el prejuicio, la discriminación racial, sexual, social, etc. En cambio los niños no. Los niños van a tener que cada característica es individualizada, ¿no? Es tomada por un solo nivel. Nosotros vamos en una red más compleja, en donde vamos a ir por todos los puntos e intentar acapararlas. Muchas veces el acaparar varios puntos de comparación o puntos de las características por sobre la realidad auténtica nos lleva a la sobregeneralización, y eso ya es el prejuicio, ¿no? Y eso ya es el que, por ejemplo, pueda yo sobregeneralizar que todas personas que se viste mal, que estaban mal vestido y camina en la calle a altas horas de la noche, es un ratero. Quizás no, quizás al contrario, quizás pudo haber sido robado, y yo pienso que él es el ratero. ¿Me dejo entender? Entonces, eso se llama sobregeneralización. Esa es la primera idea que postula la ley de la abstracción. Hay muchísimas ideas que quiero realizar en estos videos para poder sustentar en este caso la filosofía de la ley de la abstracción, que es mi último trabajo respecto a enfermería. El constructo que está elaborado para la realización del proceso del cuidado enfermero es un trabajo muy aparte. Yo quiero intentar describir cómo es que los fenómenos se vuelven percibidos, ¿no? O sea, cómo un fenómeno se percibe a través de la ley de la abstracción, y cómo nosotros podemos elaborar los efectos causales, los factores causales y sus consecuencias que están en la realidad, ¿no? Y eso es lo que traduje al proceso de cuidado enfermero. Muchísimas gracias por haberme escuchado en esta. Espero que no haya sido tan larga la explicación y que se haya entendido. Si es que hay alguna pregunta, háganmela saber al correo electrónico jbarbosameca@intramed.net. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.